Hermanos, les invito a que puedan tener su Biblia abierta en el libro de Salmos, capítulo 120. Si ustedes recordarán, vengo anunciando que íbamos a iniciar hoy día una nueva serie, sobre el libro de los Salmos. Si recuerdan algo del año pasado, tuvimos también una serie de los Salmos. Eran los Salmos que se llaman de los hijos de Coré, no sé si se acuerdan. Y se llamaba así de los hijos de Coré porque era una familia que descendía de Coré, se le llamaba los coreitas, suena como extraño, y vimos ese bloque de salmos. ¿Ya? Este año, con la ayuda del Señor, voy a exponer otro bloque de los salmos, que son 150 salmos. Yo les dije que me había propuesto delante del Señor antes que me muera, antes que deje de respirar, literalmente, y poder predicar los salmos completos. Bueno, ahora vamos a tener un bloque que va del Salmo 120 al 134. ¿Ya? Y este bloque de salmos se llaman o tienen una descripción especial que se llama, les voy a indicar por qué enseguida, que se llaman los salmos de los peregrinos, o los salmos de ascenso, o los salmos graduales. ¿Ya? Voy a dar la explicación después a modo de introducción, después que puedan escuchar. Entonces, este primer salmo de esta serie que comenzamos hoy día. Dice así la palabra del Señor. En mi angustia clamé al Señor, y el Señor me respondió. Líbrame, Señor, de los mentirosos, de la gente de lengua embustera. Tú, lengua mentirosa, ¿qué ganas con engañar a todos? Serás asaeteado con agudas flechas ardientes como el fuego de retama. ¡Ay de mí! Soy un extranjero en Mesec, habito entre las tiendas de Cedar. Ya he convivido mucho tiempo con los que no pueden vivir en paz. Aunque soy un hombre de paz, cuando les hablo me declaran la guerra. Vamos a tener un momento de oración. Señor, gracias porque podemos acudir a ti, no solamente en oración, sino que de alguna manera, Señor, estamos siempre en comunión contigo y de manera especial cuando tú te revelas a nosotros por medio de tu palabra. Señor, esa es una de las instancias en las que vamos a estar ahora o nos preparamos, donde tú vas a revelar, Señor, a tu pueblo verdades, pero también revelarás tu voluntad. Señor, eso depende mucho de la acción de tu Espíritu Santo, de la obra de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros, pero también, Señor, de la obra del Espíritu Santo en los que estamos reunidos como cuerpo. Ayúdanos, Señor, en esto, auxílianos en esto. Y yo te pido de manera especial por mí, Señor, para que la exposición de tu palabra sea fiel, Señor, a las verdades que tú revelas y no a invenciones, no a lo que imaginamos. Y así, Señor, poder estar atentos a lo que tú nos hables. Oramos en el bendito nombre de Jesús. Amén. Bien, el título, esto es parte de la introducción también, el título del mensaje de hoy, son de esos títulos que a veces suenan extraños y que lamentablemente muchas veces pongo a los mensajes. ¿Ya? Digo lamentablemente porque a lo mejor causan extrañeza, pero a lo mejor tienen también un buen fondo porque va a haber atención. ¿Ya? Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Ese es el mensaje de hoy. Bueno, y como yo les decía, que este bloque de salmos tienen nombres, distintos nombres, ¿verdad? Este salmo en particular, y que ese título de estar en el mundo pero no ser del mundo, no es que yo lo haya sacado y eso me haya ocurrido a mí, de hecho está expresado de alguna manera en el Evangelio de Juan en el capítulo 17, ¿ya? Y el salmo de hoy apunta a algo muy parecido, y es la razón del título. Lo que vamos a ver, o lo que está expresando el salmista aquí, de alguna manera está expresando aquello, de estar en un lugar, de estar dentro de una sociedad que está, podríamos decir,
a contrapelo de lo que Él desea, de lo que Él anima o de lo que Él quiere, ¿ya? Ahora, los contextos en que fueron escritos estos salmos o que estos salmos fueron de alguna manera usados, al menos era en 3 ocasiones. Hay discusión al respecto, pero seguro en 3 ocasiones, que eran 3 fiestas solemnes que celebraban los hebreos, que era la Pascua, que era la fiesta de las semanas, ¿no es cierto?, o el Pentecostés, porque así también se llamaba, porque nosotros pensamos en Pentecostés solamente en la fiesta que celebramos como cristianos, pero había un Pentecostés hebreo, que era 50 días justamente después de la Pascua, y que coincidió además con la venida del Espíritu Santo, y por eso es que nosotros lo celebramos como el Pentecostés. Pero el Pentecostés hebreo celebraba justamente la entrega de la ley, ¿ya?, de Moisés, y la fiesta de los tabernáculos. O sea, 3 fiestas en donde estos salmos eran usados, ¿ya? Si ustedes van a Éxodo capítulo 23, allí van a tener las instrucciones de parte de Dios a través de Moisés, en donde estas fiestas debían ser celebradas. Ahora, ¿por qué estos nombres que yo les dije? Ascenso, de peregrinos o cantos graduales. ¿Por qué? Porque estos salmos, ¿no es cierto?, están o se usaban justamente cuando se peregrinaba, por eso peregrino. Todas las personas que vivían fuera de Jerusalén subían a Jerusalén, ahí están los de ascenso, porque Jerusalén está un poco más arriba del resto, ¿no es cierto?, de las ciudades que habían alrededor, y por eso se llama cánticos de ascenso, salmos de ascenso, porque cuando peregrinaban a Jerusalén en la Pascua, cuando peregrinaban o iban hacia Jerusalén en las fiestas de los tabernáculos o de las enramadas, y cuando peregrinaban a Jerusalén en la fiesta de las semanas o del Pentecostés, iban cantando. Y cantaban este bloque de salmos, ¿ya? Entonces, no hay mayor explicación que eso, ¿ya? Los peregrinos iban caminando, había una peregrinación hacia Jerusalén a celebrar esta fiesta. Es de ascenso también porque iban subiendo hacia Jerusalén, o graduales, que era lo que me faltaba explicar, porque muchos recuerdan o han encontrado escritos que menciona que iban subiendo el volumen, ¿no es cierto?, de voz a medida que se acercaban a Jerusalén, ¿ya? Entonces son las 3 explicaciones con respecto a por qué son denominados así. Ahora, una cuestión importante en los salmos en general, no solamente en estos, quizás este es uno de los salmos que expresa mucho de lo que quiero comentar, es que vamos a encontrar en todos los salmos las más variadas expresiones de sentimientos del ser humano. Algo comentamos el día viernes pasado sobre esto. O sea, la que a usted se le ocurra y venga a su mente de sentimientos, de emocionalidades, están expresadas en los libros, ¿no es cierto?, o en estos salmos. Entonces, es una de las cosas que hace valioso a los salmos. Lo importante es que los salmos no son solamente expresiones humanas, sino que entendemos, creemos y confesamos que aquí hay palabra de Dios y obra del Espíritu Santo, porque esto fue inspirado por el Espíritu Santo, ¿ya? Entonces, vamos al Salmo mismo. Hay, como yo le decía, expresiones de sentimientos. Y el primer punto que voy a desarrollar hoy día, de 3, María Victoria, de 3, sí, es que hay expresión de angustia. No sé si están de acuerdo conmigo. Y si no, no me importa. No, sí me importa. Pero es evidente que el salmista, en este caso, ¿no es cierto?, está expresando angustia. De hecho, el verso primero, las primeras palabras, habla de eso, en mi angustia, ¿ya? Todos los que estamos aquí, todos, más o menos, hemos vivido o experimentado angustia. Y el que diga que no es mentiroso, ¿ya? Mucha angustia, poca angustia, pero en algún grado hemos experimentado angustia y en circunstancias distintas, ¿ya? Pero hemos experimentado estos sentimientos. Por eso, nos podemos ver identificados entonces con el salmista cuando dice, en mi angustia clamé al Señor, en el verso 1. ¿Ya? O sea, esto es importantísimo porque el Señor, de alguna manera, a través de su palabra, está haciendo, ¿no es cierto?, un link, podríamos decir, un enlace, y nos podemos ver identificados con esto. En mi angustia clamé al Señor. Por lo general, y de muy mala manera,
tenemos la tendencia a vivir nuestras angustias, a vivir nuestras preocupaciones, a vivir nuestras frustraciones de manera aislada. Eso también es cierto, tenemos esa tendencia, ¿ya? Sin embargo, de manera muy, muy evidente, la palabra del Señor en este salmo nos exhorta a acudir a Él en esos momentos tan difíciles. En mi angustia, clamé al Señor. Insisto, siendo que la tendencia, seguro, porque también era un ser humano, del salmista que no sabemos quién fue, pero del salmista que escribió esto, inspirado por el Espíritu Santo, la tendencia, seguro, era también a vivir esas cuestiones para adentro. Pero la palabra del Señor nos dice que no debe ser así. Ahora, esto tiene un desenlace inmediato, según la palabra del Señor, porque agrega allí en el verso, la segunda parte del verso 1, y el Señor me respondió. O sea, no es solamente en mi angustia clamé al Señor y me quedé allí, ¿no es cierto?, marcando ocupado. No, en mi angustia clamé al Señor y la respuesta estuvo, ¿no es cierto?, de parte de Él. Él me respondió. Hermanos, aquí ya podemos encontrar o hacer un alto en el camino y poder comenzar a disfrutar de lo que la palabra del Señor nos está diciendo aquí, porque encontramos consuelo. ¿Y qué consuelo debió haber tenido este hombre? Debió haber experimentado este hombre cuando él descubrió de alguna manera que el Señor estaba respondiendo a ese clamor en su angustia. Sin embargo, debemos poner atención en la causa de esa angustia para poder entender de mejor manera lo que el Señor está revelando aquí. ¿Sí? Porque no es lo mismo tener angustia, no es lo mismo sufrir angustia, no es lo mismo que la palabra del Señor nos diga, el Señor, en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió, si es que el Señor también nos está revelando que hay una causa de esa angustia. Es decir, lo que provocó ese ánimo intranquilo en el corazón de esta persona en particular. ¿Ya? Y lo tenemos en el texto. Y ese es el segundo punto. Esa angustia tenía que ver con un ambiente tóxico. Y cuando estoy expresando un ambiente tóxico, me digo que había mucho humo, o que cocinaban con leña, o que había carbón, o que había mucho polvo en el ambiente. No, no tiene que ver con eso. Me estoy refiriendo a un ambiente, al ambiente social o a la sociedad. El Salmo nos da pista para entender que este hebreo vivía en un entorno desfavorable, en un entorno hostil. Ocupo esta palabra o estas palabras para que vayamos aprendiendo de lo que, también distintas palabras, pero lo que está de alguna manera mostrando el texto. ¿Ya? Hago un paréntesis aquí, que me vino a la mente ahora. Ustedes saben, a propósito de palabras, que se hizo un estudio hace mucho tiempo atrás, no recuerdo en qué época, en donde se descubrió en los colegios, en los liceos, que los chicos, los alumnos que manejaban más palabras, eran canutos. ¿Por qué? Porque o acudían a leer ellos la Biblia, donde hay muchas palabras, y leen, y entre más lea uno, mejor es el vocabulario, o escuchaban desde los mensajes, desde los sermones, palabras y las aprendían. ¿Ya? Así que no se quejen o digan, mejor, gracias Señor, porque estamos aprendiendo también un vocabulario más rico. ¿Ya? Entonces, este hebreo estaba en un ambiente tóxico, como yo les decía, o estaba viviendo en un entorno desfavorable, en un entorno hostil. Eso significa la palabra hostil. Para desarrollar su vida, le costaba, le estaba costando. ¿Ya? No podía desarrollar su vida de manera tranquila o al menos llevadera. ¿Ya? ¿Dónde encontramos esto? Miren, en el verso 5 dice, ay de mí, que soy extranjero en Mesec, habito entre las tierras de Cedar. Un extranjero, y está esto con exclamación, ¡ay de mí! O sea, no está diciendo, vivo aquí entre estas personas o en este lugar, sino que dice, ¡ay! O sea, hay una queja que está relacionada con la angustia, que dice el verso 1. Ahora, ¿cómo podemos entender lo que significa Mesec, Cedar? De manera muy sencilla, sin entrar, y yo creo que no es el caso que debamos profundizar en esto. Este hombre que era hebreo, que era israelita, vivía entre árabes.
entre árabes, que no eran precisamente, y eso hasta el día de hoy, muy amigos de los hebreos. ¿Ya? Vivía entre árabes. Entonces, esto indica que estaba viviendo entre gente pagana. ¿Ya? Gente que no se relacionaba o no buscaba por ningún caso relacionarse con el Dios santo, justo y bueno. Ahora, alguien puede pensar y puede de buena manera decir, bueno, vivir entre gente pagana en principio no es que sea tan complicado. De hecho, vemos en la Escritura, por ejemplo, que los israelitas vivieron muchos años en Egipto. ¿Se complicaron en algún momento? Claro, pero no fue tan complicado. ¿Cuántos reclamaron? Le reclamaron a Moisés, Moisés, estamos en el desierto, oye, teníamos ollas de carne, ¿no es cierto? Comíamos pescado allá en Egipto. O sea, no era tan malo. ¿Sí? Se complicaron en algún momento, hubo momentos difíciles, claro. De hecho, por eso el Señor los sacó de allí y los rescató de allí. El otro ejemplo que tenemos es Babilonia. 70 años, casi 4 generaciones, viviendo en Babilonia, donde fueron gobernados, si bien había un emperador, ¿no es cierto?, un rey, hubo personas de su misma etnia que estuvieron como gobernadores. ¿Entre ellos quién? No. De su misma etnia. ¿Entre ellos quién? Daniel, por ejemplo. Y sus amigos, ¿ya? Entonces, vivir entre gente pagana, en principio, no es tan complicado, ¿ya? Cuando, podríamos decir, las fiestas se llevan paz, ¿ya? O existe cierta tolerancia. Egipto, en muchos años, y en este caso también Babilonia. Sin embargo, sin lugar a dudas, no era el caso del salmista. No era el caso del salmista. De hecho, nos dice mucho la expresión, como yo le decía, de lamento o queja, ¡ay de mí! ¡Ay de mí! No estaba para nada allí, ¿no es cierto?, siendo, podríamos decir, animado por la sociedad, no, sino que era algo que estaba complicando la vida de este hombre. Estaba sufriendo fundamentalmente por 2 circunstancias. La sociedad en que vivía se caracterizaba por mentira, engaños y embustes, según el texto. Verso 2. Líbrame, Señor, de los mentirosos, de la gente de lengua embustera. Tú, lengua mentirosa, ¿qué ganas con engañar a todos? O sea, vivía esa sociedad de la cual se queja, y se queja sinceramente y con razón, es porque se caracterizaba por la mentira, por engaños y por embustes. Son 3 palabras que describen una misma cosa, una vida de engaños. La mentira está asociada muy estrechamente con el engaño. O sea, nadie miente sin fingir. Nadie miente sin inventar o sin aparentar. Son parte de la mentira. Y eso, imagínense ustedes, eso era parte esencial, podríamos decir, de la sociedad donde él estaba viviendo y de lo que él se está quejando. Pero la palabra quizás más emblemática aquí, que apuntan a la misma cosa que yo les decía, es la palabra embustero. Podríamos decir, está en otro nivel la palabra embustero, el ser embustero. ¿Qué? El embuste, hermanos, si bien es una mentira, podríamos decir es una mentira elaborada. Es una cuestión que se piensa, que se cranea. Ese es el embuste, ¿ya? Es una mentira elaborada para lograr tener un fin perverso. Por ejemplo, aquellos que llevan una doble vida son unos embusteros. Apariencias. Pero esa doble vida la planifico. Si necesito que mi doble vida, por ejemplo, sea que me miren a mí como una persona connotada, como una persona distinguida, me voy a vestir también así. Pero en realidad no lo soy. Muchos embusteros, por ejemplo, son estafadores. O sea, es raro. O sea, está estrechamente ligado el estafador con el embustero. Aparenta algo que no es. Hay embustes. Estoy diciendo esto para que ustedes entiendan qué significa esto, lo que tenemos en la traducción al español, ¿no es cierto?, a nuestro idioma, de lo que el Señor está poniendo aquí, y de la sociedad en la cual estaba viviendo este hombre. Tanto así era el ambiente en que vivía, que el texto de este salmo personifica a la lengua. Ahí lo tenemos en el verso 3.
tu lengua mentirosa. Le está hablando como que fuera una persona. La personifica. Le habla a la lengua como si fuera una persona. ¿Por qué? Porque esto era lo más característico, podríamos decir, que había en esa sociedad en la cual él vivía. Y la segunda circunstancia era que el ambiente, o sea, fuera de que era una sociedad llena de mentiras, llena de embuste, ¿no es cierto? Era una sociedad también que era belicosa, ¿ya? O sea, había un ambiente de pelea, un ambiente pendenciero, de guerra. Imagínense, son estas dos características que tenía la sociedad en donde estaba y por eso se estaba quejando. Mentiras, embustes, engaños, pero también lleno de peleas, lleno de guerra, lleno de insidias para llegar a pelear. El salmista procuraba vivir en paz. De hecho, se acercaba a conversar con las personas, pero la consecuencia de eso era una declaración de guerra. Verso 7, el último. Aunque soy un hombre de paz, cuando les hablo, o sea, hacía el intento incluso, cuando les hablo me declaran la guerra. La sociedad en donde este hombre vivía era una en donde continuamente se experimentaba un ambiente de peleas, insultos, engaños, pleitos por cualquier cosa. ¿Agradable? Para nada. Por eso la queja. Por eso podemos entender por qué este ambiente tóxico que yo le decía y por qué ese ay de mí. ¿Ya? Pero ante toda esta cosa tan triste, tan desfavorable, encontramos también en el texto que el Señor atiende. Su Señor atiende a este hombre. Para terminar, queridos, la exposición de hoy día y antes de hacer aplicaciones al respecto, debemos quedarnos con algo del todo importante y que trae consuelo a este hombre que estaba en angustia. Como vimos al principio, en estas circunstancias adversas, el Señor respondió. En mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. El Señor atendió a la súplica de este hombre que confió en la ayuda, que confió en el auxilio que le podía brindar el Señor. Sin embargo, curiosamente, la petición no fue, sácame de aquí. No sé si se dan cuenta. O sea, imagínense eso que era terrible que lo que estaba viviendo. No está diciendo que lo querían matar, no está diciendo que lo estaban persiguiendo para asaltarlo, no. Pero estamos de acuerdo en que era una situación y un ambiente tóxico, un ambiente terrible. Pero él no oró y no clamó diciendo, Señor, sácame de aquí. Sí, el Señor atendió, sin lugar a duda. Pero tampoco dijo, llévame a vivir a otro lugar. Es curioso, ¿no? ¿Ya? Sino que líbrame. Ese fue el clamor, líbrame. Líbrame, Señor, de los mentirosos, de la gente de lengua embustera. Líbrame. Y también está implícito el clamor por paciencia. Sí, la petición fue líbrame, pero también está implícito aquí, aunque no es claro, ¿no es cierto? Así, no está ahí diciendo, Señor, dame paciencia, pero está allí. Para seguir, paciencia para seguir soportando el estar rodeado de gente mentirosa, el estar rodeado de gente embustera y peleadora. ¿Cuándo? Cuando dice, ya he convivido mucho tiempo con los que no pueden vivir en paz. Y esto está también en exclamación en el verso 6. O sea, el Señor atiende y la petición fue, líbrame, pero Señor, dame paciencia. Llevo viviendo tanto tiempo soportando esto. Por lo mismo, al parecer, Él entiende que debe seguir allí por alguna razón. Y su clamor es explícitamente, líbrame. ¿Y qué significa esto? Señor, actúa tú. Actúa tú, Señor. E implícitamente está diciendo que está ahí, pero no de manera clara, que está ahí, dame paciencia. Señor, líbrame, actúa tú, Señor. Ya me tienen hasta la coronilla. He tratado, me acerco a ellos, me declaran la guerra. Señor, actúa tú. ¿Ya? Entonces, hermano, esas son las verdades que están expresadas en estos 7 versos. Insisto, una persona que estaba viviendo angustia, esa angustia tenía que ver con un ambiente tóxico, pero también nos damos cuenta que el Señor atiende a ese hombre en esa angustia, en esa dificultad, en esas circunstancias extremas, sin lugar a dudas. Pero ¿cómo aplicamos esto? ¿Cómo aplicamos esto?
Como primera cosa, creo que este salmo nos lleva a poner nuestra mirada en Jesús. Ciertamente para buscar consuelo en Él, pero no en primera instancia para buscar socorro o ayuda, sino más bien para consolarnos en Él, para consolarnos y encontrar consuelo en la persona de Jesús. ¿Por qué? Porque Él llevó en su cuerpo y fue clavado en la cruz con todas estas vivencias que el salmista expresa y que muy seguramente nosotros hemos experimentado. Y si no, las vamos a experimentar tarde o temprano. Qué alentador esto. ¿Ah? ¿Y saben por qué, hermanos? Recordemos lo que la palabra del Señor nos dice primero ahí en Hebreos capítulo 12, los versos 2 y 3. 2 y 3. Fijemos la mirada en Jesús. Fíjense, usted está experimentando angustia, usted está experimentando frustración, vive en un ambiente similar. Fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la derecha del trono de Dios. Y fíjense lo que dice después. Por lo tanto, consideren a aquel que sufrió tanta contradicción de parte de los pecadores para que no se cansen ni se desanimen. Más consuelo hubiese recibido este hombre del Salmo si hubiese conocido esta palabra. No la conoció. Pero estaba clamando al mismo Dios. Consideren a aquel que sufrió con tal contradicción de parte de los pecadores para que no se cansen ni se desanimen. Lo que estaba experimentando el salmista era esa contradicción de pecadores. ¿Y estaba cansado? Sí. ¿Estaba desanimado? También. Y por eso oró al Señor y clamó al Señor, líbrame. Actúa tú, Señor, dame paciencia. ¿Qué tenemos que hacer nosotros en esas circunstancias? Lo que dice también aquí. Consideren, pongan la mirada en Jesús y consideren que Él sufrió tanta contradicción de parte de pecadores para que no se cansen ni se desanimen. ¿Acaso no vivió eso Jesús? ¿Para qué recordar lo que vivió tantas veces con los fariseos? Con sus propios amigos. Porque eso lo conocía, porque también era Dios. Conocía lo que había en el corazón de Judas. Conocía lo que había en el corazón de Pedro, que sabía que lo iba a traicionar. Esa contradicción de pecadores que dicen una cosa y hacen otra. ¿O no se parece mucho a eso, a un engaño, a una mentira o a un embuste? Primera cosa, poner nuestra mirada en Jesús. Segunda cosa, a propósito de la premisa, de esa verdad, que estamos en el mundo, el título del mensaje de hoy, pero no somos del mundo. No debemos entenderla en el sentido de huir de la sociedad e irnos a vivir lo más lejos del mundanal ruido. Hay muchos que toman esta verdad que es bíblica y dicen, ¿saben qué? No, hay que alejarse de esta sociedad que está llena de mentiras. Vámonos a vivir a la punta del cerro. Lo más lejos posible. Donde haya la menos cantidad de gente posible. La palabra del Señor nunca nos ha invitado a eso y nunca nos ha llamado a eso. Lo que expresa esta verdad bíblica es lo que de alguna manera está expresado por el salmista, que no clama para que Dios los saque de esa sociedad tóxica, como vimos. No lo hace. Sino más bien que lo libre y que le dé paciencia allí donde está puesto por el Señor. Es muy probable, hermanos, que muchos de nosotros estemos hastiados, estemos hasta aquí de este mundo con toda la maldad y estemos cansados de convivir con gente buscapleitos, mentirosa y embustera. Así todo, el Señor Jesús oró a propósito de esta idea y de esta verdad que yo les digo del título, que estamos en el mundo pero no somos del mundo. Capítulo 17 de Juan, verso 15, oró al Padre en esa famosa oración sacerdotal: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Qué interesante, pero también qué consolador a la vez. Por otro lado, Jesús advirtió a sus discípulos de entonces, y a nosotros también hoy en día,
en el mundo tendrán aflicción. Pero confíen, yo he vencido al mundo. En el mismo sentido, Jesús nos enseñó a orar y oramos todos los domingos la misma oración. No nos metas en tentación, sino líbranos. Líbranos del maligno, líbranos del mal. Y quizá, queridos, una de las cosas más fácilmente olvidadas es que estamos igual que el salmista, en medio de un mundo caído, en medio de un mundo contaminado por el pecado, donde le debemos alumbrar con la luz del Evangelio y llevar esas buenas noticias a todo lugar. Y por eso que es necesario que sigamos donde estamos y no huyamos, no arranquemos. Y tristemente muchas comunidades cristianas de antaño y de hoy día tienen esa tendencia a arrancar, porque estoy hasta aquí, a arrancar. Y se forman comunidades, como yo les he dicho, y que son cristianos genuinos, pero que están muy errados. Cuáqueros, amish, menonitas. Forman comunidades, se autosustentan, cultivan la tierra y viven, y lo más encerrados posible, lo más encerrados posible. Si ustedes han visto películas de aquello, se van a dar cuenta que el pecado también está ahí. O sea, no tiene sentido. No tiene sentido, porque no es a lo que apunta el Señor. En ese sentido, hermanos, de que tenemos que estar en el mundo y el Señor está rogando por nosotros, intercediendo por nosotros para librarnos del mal, estamos en un lugar de privilegio. Más que estar en un lugar, fíjense, más que estar en un lugar lleno de caos, que es verdad, estamos en un lugar de privilegio debido a que estamos cumpliendo una labor de testigos y una labor de embajadores de Dios. Y yo quiero dar énfasis a esta labor de embajador. ¿Qué significa ser embajador? Miren lo que dice 2 Corintios 5, el apóstol Pablo escribiendo aquí a la iglesia, 2 versos de ese capítulo, 19 y 20. Esto quiere decir que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, sin tomarle en cuenta sus pecados, y que a nosotros nos encargó el mensaje, a nosotros también, el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo. ¿Qué significa ser un embajador? Chile tiene embajadores, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Alguien que representa, ¿sí? Fíjense que, por eso es un privilegio que que el Señor en su palabra nos está recordando que somos embajadores, representamos a Cristo. De hecho, somos parte de su cuerpo. Es un privilegio eso, ¿no? Usted ni siquiera está representando a su país, ni siquiera está representando en este caso a Chile, representa a quien es el dueño de todo, a Cristo. Y nosotros somos embajadores. ¿Dónde? En este mundo. ¿Y qué estamos? El embajador, ¿qué es lo que hace? Promociona a su país. Promociona. El embajador dice, ¿saben qué? Vayan a Chile. ¿A qué? Vayan a invertir allá, po. Eso es lo que hace un embajador así, muy en lo burdo, muy a lo bruto. ¿Qué hacemos nosotros como embajadores? Vaya a Cristo. Vaya a Cristo. Allí sí que hay, entre comillas, riquezas. Nosotros no andamos diciendo que usted va a ser rico si va a Cristo. No. Pero si usted está cansado, al igual que estoy cansado yo, de todo esto que veo, este rey, este señor dice que esto va a ser transformado totalmente. Totalmente. Y eso lo creo, y eso lo vivo, y por eso hay que estar involucrado. Y por último, hermanos, decir, muy a propósito de todo lo que hemos meditado, decir que en nuestras angustias, decir que en nuestras preocupaciones, que en nuestras luchas, en nuestras frustraciones, no estamos solos, y que tenemos, por tanto, al Señor de nuestro lado, que nos alienta, que nos sostiene y que nos hace perseverar, nos hace seguir, ¿no es cierto?, insistiendo en la fe, a pesar de nosotros, cada vez que acudimos a Él. Esto es cierto, y lo hemos experimentado, cual más, cual menos, pero en esto hay un matiz. En esta verdad hay un matiz. Un matiz significa algo que se desliza allí, ¿no es cierto? O que no es del mismo color así rojo, ¿no es cierto? Hay matices. Que si usted le pone un poquito de blanco a ese rojo se va a transformar en naranjo o en rosado, ¿no es cierto? Hay matices en esta verdad. De que el Señor sí atiende, está a nuestro lado.
Si bien es cierto que podemos y debemos acudir pidiendo auxilio, por ejemplo, líbrame, podemos seguir pidiendo paciencia también en el día, en este día a día, en una sociedad tóxica, debido al pecado que reina en ella. El Señor nos recuerda que somos parte de su cuerpo. El Señor nos recuerda que somos parte de la iglesia. Y es justamente allí, en la relación que tenemos con el cuerpo de Cristo, con la iglesia, donde tenemos el mejor cobijo, donde tenemos el mejor sostén anímico y espiritual por medio de la palabra, hermanos. Es allí, en la iglesia. No hay otro lugar. Y cuando hablo de lugar, no hablo del lugar físico, sino que hablo del lugar en el sentido de pertenencia y de necesitarnos unos a otros. Es allí, no es en otro lugar. ¿Se acuerdan que vimos al inicio que teníamos la tendencia a vivir nuestras frustraciones, nuestras angustias, nuestras penas, nuestras luchas, cuando estamos cabreados, a hacerlo solos? Y el Señor nos está diciendo en su palabra, acude a mí. Bien, ese acudir al Señor implica necesariamente acudir al cuerpo de Cristo, acudir a la iglesia. ¿Por qué? Es allí donde encontramos, como le digo, el mejor lugar para ser cobijados, para ser sostenidos espiritualmente por medio de la palabra que el Señor ha puesto justamente en el corazón de los hermanos. Eso dice la palabra del Señor. Que la palabra está también en nuestro corazón y la recordamos y nos las debemos recordar unos a otros. Son mis hermanos los que el Señor ha puesto para que cuiden de mí. Y eso lo digo literalmente, sí, de mí. Porque si yo soy pastor, también soy oveja. ¿O no? Sí, pues soy oveja. Soy oveja. Y a veces se nos olvida eso. Se nos olvida eso porque vemos al pastor como es que es el pastor y que el pastor cuida de todos y da consejos a todos y el pastor nunca le pasa nada, el pastor es súper fuerte. No, hermanos, no es así. No es así. Y es lo peor que le puede suceder a una iglesia mirando a su pastor de esa manera. Soy tan necesitado como ustedes porque también soy oveja. Y cada uno de nosotros debe velar por el bienestar de su hermano. Por lo mismo, nos corresponde a cada uno de nosotros pedir ayuda a los hermanos de tal modo de ser sostenidos. Y pedir ayuda a los hermanos no significa que usted no está pidiendo ayuda al Señor, porque, insisto, somos parte de su cuerpo. Si no, no sería verdad o no sería cierto lo que la misma palabra del Señor nos revela en Gálatas 6:2, sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Eso tendría que ser borrado de allí. Pero no es así. Confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es muy poderosa y efectiva. O eficaz, como dice la Reina Valera 60. Eso está en Santiago 5, verso 16. Y aquí cabe una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez, si es que ha existido una última vez? ¿Cuándo fue la última vez que pediste a los hermanos a que te ayudaran a orar por alguna debilidad en tu vida o alguna circunstancia difícil que estás pasando? ¿Cuándo fue la última vez? Si no ha existido una última vez, preocúpate mucho. Y si ha existido última vez, si la última vez fue muy lejos, preocúpate también, porque eso quiere decir que esa tendencia que descubrimos en la Escritura hace un ratito atrás a vivir las cosas solo, está demasiado arraigada en tu vida. Y eso no es sano. Líbrame, Señor, dijo el salmista. Y nosotros oramos juntos, no decimos en la oración del Padre Nuestro, líbrame, sino que decimos, líbranos. Todos estamos involucrados en esto. Líbranos del mal. Y toda la oración del Padre Nuestro está en esa forma verbal. No sé si se han dado cuenta. Bueno, hicimos una serie de mensajes al respecto, pero se nos olvida. Está en esa forma verbal, de todos juntos. Eso debe ser así. La tendencia entonces, hermanos, es a que esperamos que se nos acerquen y nos pregunten, ¿por qué andáis rarito? Antes de nosotros ir y decir, necesito ayuda, hermano, ¿por qué andáis rarita? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasa? En vez de nosotros ir y decir, y esto no quiero decir que sea solo y exclusivamente al pastor, a los hermanos.
Nunca me voy a enojar si usted no se acerca a mí y me dice a mí las cosas a mí, porque yo soy el pastor. No, si usted se acerca a un hermano o una hermana, ¿sabe qué? Ayúdame a orar esto, estoy pasando esto, estoy siendo débil, estoy luchando con esto. Y ese hermano, hermana, o ese 2, 3 hermanos oran con usted y usted se fortalece en el Señor y sale adelante. Aleluya, así tiene que ser. Los pastores no somos omnipotentes ni omnipresentes y no tenemos que saber todas las cosas. De hecho, no las sé. Entonces, debemos pedir al Señor que nos bendiga hoy día, como siempre, por medio de su palabra, y que seamos alentados a vivir de manera valiente en una sociedad a todas luces tóxica, pero que nos toca a nosotros mantenerla como sal de la tierra, de la mejor manera posible hasta que el Señor vuelva. No debemos olvidar esto. No solamente somos luz, también somos sal. Y la sal cumple esta función fundamental de preservar. ¿Y a quién le corresponde esto? ¿A quién le corresponde esto? ¿Le corresponde al Estado? ¿Le corresponde al gobierno de turno? Nos corresponde a nosotros. Ay, pastor, pero ¿qué responsabilidad tengo? Mucha responsabilidad. Pero además un privilegio. Y esto va a ser ¿hasta cuándo? Hasta cuando el Señor venga para restaurar todas las cosas y experimentemos de primera fuente, siendo protagonistas también, cielos y tierra nuevos. Mientras eso no suceda, hermanos, lo único que nos queda es seguir clamando como el salmista. Líbrame, dame paciencia, Señor. Está lleno de mentirosos, lleno de embusteros, puro engaño, puras peleas, guerra por un lado, guerra por el otro. Y no me refiero a guerras entre países, en nuestro propio país. Entre personas, entre grupos, entre grupos políticos o tendencias políticas. Guerra, estoy cabreado con esto. ¿Te entiendo? ¿Te entiendo? Y quizás lo que quisiéramos es orar, Señor, sácame de aquí. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A la luna? Ahí que me metan en el Artemis otra vez cuando salga y volver. No, aquí debemos estar. Ser luz, ser sal. Señor, líbrame, dame paciencia. Que el Señor nos ayude. Oremos al Señor. Gracias, Padre, te damos porque podemos no solamente acudir a tu palabra, sino que recibir aquí de ella, Señor, auxiliados por tu Santo Espíritu. Verdades, pero también dirección con respecto a nuestra vida, a la vida de la iglesia, a la vida que nos corresponde a nosotros como cuerpo de Cristo. Ayúdanos, Señor, a ser valientes. Ayúdanos a clamar a ti, a depender de ti, pero a depender de ti según tu voluntad y no sobre las ideas nuestras, Señor. Quisiéramos huir, quisiéramos estar lejos, quisiéramos, como muchas veces usamos esta ilustración, enterrar nuestra cabeza como la avestruz en la tierra y despreocuparnos de lo que hay a nuestro alrededor, pero no nos ha llamado para eso, Señor. Nos ha llamado para ser luz y para ser sal. Y queremos serlo donde tú nos has puesto, especialmente en esta ciudad donde nos desarrollamos, o en ciudades, Señor, anexas a esta, que están al lado de esta, Señor, donde tú nos has puesto. Ayúdanos, Padre, a clamar como lo hizo el salmista, y gracias porque nos podemos identificar con personas como esta, con sus sentimientos, con sus luchas, con sus frustraciones, ocurridas hace tantos siglos atrás, pero que están vigentes hasta el día de hoy porque el mundo es el mismo en el sentido, Señor, que está corrompido, que es un mundo caído y donde hay pecado y maldad por todos lados. Pero tú has querido ir formando un pueblo nuevo y una humanidad nueva y que está representada en la iglesia, en tu cuerpo, Señor, en tu pueblo. Y queremos ser dignos embajadores o representantes de esas verdades que se viven en la iglesia como esa nueva humanidad que es. Oramos en el nombre bendito de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén.